Bueno, jóvenes, siendo las 6:15 del 20 de junio del año 2024, iniciamos esta su clase de seminario de redacción de actos procesales y argumentación jurídica ante el día es jueves, distinto a los viernes que damos las clases, por lo cual, primero agradecemos su comprensión y segundo, le disculpamos las molestias. Ha sido una situación de un conflicto de horario con otra situación que tengo el viernes, a lo cual le pido excusa. Pero sin otro particular, señores, iniciamos formalmente la presente clase y las iniciamos bajo los términos de lo que vamos a trabajar el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan que en la clase pasada estuvimos evaluando en primer orden los distintos errores que tienen las instancias y a su vez los elementos de la argumentación jurídica versando específicamente sobre la lógica jurídica. El día de hoy tenemos tres elementos que vamos a trabajar. Son lo que es los elementos de la instancia, lo implementado, que sería la segunda parte, a los principales procesos ante la jurisdicción inmobiliaria y finalmente pasando por lo que es la retórica en la argumentación jurídica como actividad que complementa a la lógica formal para tratar de persuadir, tratar de convencer en la argumentación jurídica. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que vamos a trabajar tres elementos que probablemente cada uno de ellos sea una materia independiente, pero vamos a tratar de ver cómo esos elementos se complementan. Bien, entonces, para iniciar con buen pie, lo primero que tenemos que preguntarles a ustedes, desde su óptica, ¿qué es una instancia? Adelante, Mayra. ¿Qué es una Buenas instancia? tardes, maestro. Mayra. Adelante, Mayra. Está apagado el micrófono. Ya va. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que la instancia es un documento que se instrumenta al tribunal que se vaya a hacer la petitoria o la solicitud de un asunto. Son varios, dependiendo el caso, será la solicitud de la instancia, y la instancia es un documento que debe de llevar una cronología, debe de unirse con la lógica y la argumentación, que es lo que yo quiero que se me conceda. Más o menos es una idea. Muy bien. Vamos a escuchar entonces lo que dice Mariela Antonia Ten. Adelante, Mariela. Ay, tengo que prender la cámara, profe. Okay. No, eso es opcional. Ok, mire, para mí la instancia básicamente, igual que mi querida colega Mayra, también es un documento formal, ¿verdad? Mediante el cual nosotros de manera más explícita solicitamos un petitorio a un tribunal. No específicamente dentro de esa instancia establecemos los argumentos ni conclusiones ni bases, más que para mí la instancia es más que una solicitud formal que hacemos mediante un escrito a un tribunal determinado, buscando una respuesta del mismo en base a lo que estamos solicitando. Muy bien. Vamos a escuchar a Mileni. Adelante, Mileni. Muy buenas tardes. No sé si yo estoy confundiendo la pregunta, pero yo estoy en parte en desacuerdo con lo que han dicho Mayra y Mariela. Si hablamos de la instancia como grado procesal, la instancia sería entonces la sucesión de actos que van desde la demanda hasta el acto que le ponga término, puede ser la sentencia. Ahora, si es la instancia como el documento, ya ahí sí, o sea, como la solicitud me refiero, ya ahí sí estaría de acuerdo con ellas. Muy bien, esa es muy importante la participación que está haciendo Mileni en estos momentos, precisamente porque cuando hablamos de instancia podemos hablar, y es dentro del mismo contexto jurídico, una palabra
o un concepto que tiene varias ramificaciones, ¿correcto? O sea, por ejemplo, la instancia dentro de la teoría general del proceso se constituye en la materialización de la acción procesal. Es decir, cuando decimos que yo tengo un derecho a accionar, la forma en como yo materializo ese derecho a accionar en justicia es a través de una instancia. Entonces, la instancia a su vez tiene dos concepciones, la instancia como acto y la instancia como documento. Las opiniones dadas tanto por Mayra como Manuela son perfectas en cuanto a la instancia como documento, pero tal cual advierte Mileni, la instancia no se reduce solamente al documento, sino también al contenido del documento. Y esto es importante tenerlo presente porque hay jurisdicciones en donde la formalidad en cómo tú accionas en justicia es formalmente informal. Un ejemplo de esto son las pensiones alimentarias. Es decir, cuando una madre está reclamando una pensión alimentaria contra un padre recalcitrante en su obligación, a esa madre que probablemente venga de una situación socioeconómica baja, no le vamos a pedir que me redacte una instancia propia de un abogado. Tiene normalmente un auxilio judicial, lo puede hacer hasta verbalmente y el Ministerio Público le toma esa situación y lo materializa. Y de esa forma ustedes se dan cuenta cómo la instancia va más allá de un documento, como bien advierte Mileni. Sin embargo, en lo que tiene que ver con redacción, es importante aferrarse a la concepción de instancia como documento. ¿Por qué? Porque cuando ya referimos a los principales procesos que se llevan ante la jurisdicción inmobiliaria, evidentemente que la forma de accesar a estos procesos es a través de la materialización de esa acción procesal que tenemos nosotros como abogados, como partes, como usuarios, como agrimensores, de accesar a través de un documento denominado instancia. Marcelino, ¿tiene la mano levantada? Dígame. Sí, buenas tardes. Profe, favor ponerme presente, vendré un poquito tarde, porque No, yo realmente no sabía que era la cárcel hoy. Sí, Catherine fue que me... No, mala mía. Yo lo había avisado, fue por el grupo, no sabía que usted no estaba en el grupo. Okay. Leandro también está por aquí, profe. Perfecto. Sí, profe, en relación a la instancia, tal y como usted ha manifestado, lo manifestó también Mileni, tiene un doble sentido, por ejemplo, o un doble significado. La instancia como documento es uno y la instancia como grado de jurisdicción, porque cuando hablamos que estamos dirigiendo una instancia al juzgado de primera instancia, nos estamos refiriendo al primer grado de jurisdicción. Pero cuando vamos, por ejemplo, para la cárcel, ya sería un segundo grado de jurisdicción. O sea que ahí existe esa diferencia entre lo que es la instancia como documento y la instancia como... Está la instancia como materialización de la acción procesal, está la instancia como documento y está la instancia como etapa procesal también. O sea, básicamente utilizan el mismo término para tres situaciones totalmente distintas dentro del mismo contexto jurídico. Leandro quiere decir algo, profe. Abundarle algo, maestro, y disculpe que es que no me he podido conectar porque mi WhatsApp está muy lento. No hay problema, no hay problema. Pero recogiendo todo lo que dicen mis compañeros, que me adhiero fielmente a eso, también agregamos de que es un procedimiento judicial completo desde el inicio hasta el final. Todo lo que abarca desde el inicio de un proceso hasta el final, todo eso es una instancia que culmina con la obtención de una decisión de lo que tú persigues en el tribunal de justicia. Correcto. Ahí entonces se ve que ustedes como abogados, a la hora de ustedes trabajar procedimiento, tienen que dominar el todo y cada una de sus partes. El todo siendo la instancia en tanto sucesión de actos y cada una de sus partes en tanto todos los documentos que ustedes someten ante tribunales o ante órganos también se denominan comúnmente instancias. Entonces, ya para fines de redacción procesal, yo aquí es donde viene, por ejemplo, a hacerle una pregunta esencial. ¿Cuáles para ustedes serían los elementos constitutivos de la instancia? Si ustedes, por ejemplo, pudieran identifíqueme un elemento constitutivo. Levante la mano, identifíqueme un elemento constitutivo. ¿Cuál elemento para ustedes son constitutivos de la instancia? Yo diría, profesor, que la adelante, Flérida, que tiene la mano levantada. Recuerden, levantando la mano, por favor. Bueno, debe tener un objeto. Un objeto, la instancia, o sea, la pretensión.
Exacto. Muy bien. El interés, Vamos, ok. Vamos a la calidad. concentrarnos específicamente en la instancia en tanto documento a redactar. ¿Cuáles pasos no se pueden pasar? Y evidentemente que el objeto se traduce en la pretensión, que serían las conclusiones. Dígame, Catherine, que tiene la mano levantada. Pero yo no había terminado, o sea, dígame, o sea, déjame Es desarrollar. uno solo. Ok. Uno solo por participante. Ok. Catherine, dígame. Yo diría que la comunicación, porque cuando usted hace una instancia, usted quiere comunicar algo, quiere expresar algo o anunciar algo. Bien, pero específicamente estamos preguntando, Catherine, cuando usted redacta una instancia, algo que no debe quedarse. Cuando le menciono instancia en este contexto, es instancia en tanto documento. ¿Correcto? Ujú. ¿Cuál usted considera que no debe quedarse? No debe quedarse, o sea, la persona a la cual objeto es la que pronuncia la instancia, con sus generales y O documentaciones. sea, la persona, ¿cuál de las dos? La que quiere, la que va a informar, como también la que va a O sea, informar. el sujeto emisor de la instancia, Sí, el emisor, ajá. que sería en este caso el impetrante. Ajá, ajá. Y usted dijo algo muy importante del impetrante. ¿Qué fue lo que usted me acaba de decir? El emisor que va a dar información, un ejemplo. Quiero poner un ejemplo, por si me lo deja. Es como si yo fuera No hay problema, no hay problema. de determinación de herederos y estamos hablando de un ejemplo de Juan Palote. Juan Palote tiene que tener sus generales completas. Juan Palote es dominicano. Si Juan Palote, vamos a suponer, es quien está informando, un ejemplo, o yo como abogada, digo, yo soy la licenciada fulana de tal, en nombre y representación de Juan Palote, pero Juan Palote es prácticamente la persona quien es el que prácticamente busca al abogado para que éste le haga el trabajo y es la persona principal de la instancia. Es lo que yo quiero más o menos darme a entender. Entiendo. Muy bien. Mileni, dígame, además de esos elementos, ¿cuál otro usted pueda poder identificar que no debe quedarse en una instancia? La persona, el órgano o tribunal que va dirigido a la instancia. El destinatario, que sería la autoridad a la que se dirige. No, Exacto. en la clase pasada habíamos hablado incluso como los elementos de la comunicación, que la comunicación podía ser unidireccional o bidireccional, y de hecho también podía haber una comunicación vertical como una comunicación horizontal. Evidentemente que cuando nos referimos a una instancia estamos solicitando algo a un órgano específico, por lo cual por lo general la dimensión es una dimensión vertical. La parte impetrante va y le solicita a ese órgano, pero no necesariamente tiene que ser un órgano, puede ser una instancia dirigida a la contraparte, puede ser un documento, no ya en forma de instancia, pero sí en forma de acto procesal, como sería un acto de alguacil, que aunque Maestro, no tengan los mismos elementos propios de una instancia que se le dirige a un tribunal, se tiene que conservar una misma esencia, y en eso la parte destinataria, como bien ha señalado Mileni. Dígame. maestro, el asunto nunca debe de quedar. El asunto de la instancia, o sea, la naturaleza. Asunto. Exactamente. Muy bien. Adelante, Mayra. Parte importante dentro de los elementos en una instancia son, para mí, las partes que van a intervenir, que es el emisor y el receptor, y el objeto, el que yo persigo. ¿Por qué yo voy a hacer una solicitud ante el tribunal que sea? Porque en principio, cuando yo di la definición de instancia, dije que la instancia tenía que ver cuál es el proceso y dónde yo voy a dirigirlo, a qué tribunal. O sea, puede ser procesal, penal, de jurisdicción inmobiliaria, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos que manejan y que son importantes dentro de una instancia son las partes y el objeto. El asunto viene siendo el otro complemento porque yo tengo que decir en la instancia qué es lo que yo quiero, qué estoy solicitándole al tribunal que me dirija. Muy bien. Todo lo que ustedes han destacado es importante, por lo menos en la parte del encabezado de la instancia, que yo le agregaría, aunque no es exactamente necesario, que una muy buena instancia siempre, y eso creo que se lo decíamos en la clase pasada, es bueno que tenga un encabezado para que se sepa desde el encabezado
expresado qué es lo que le está solicitando. Ahora bien, Exacto. si desde la propia redacción de la instancia en el asunto se ve claramente lo que se está solicitando, está perfecto. Han dado en la diana respecto a los elementos de la comunicación que se reflejan en la instancia cuando decimos que hay una persona que es el sujeto emisor, o sea, de donde proviene la instancia. Hay una persona que es el sujeto receptor, que sería por lo general una autoridad competente. Está lo que sería la síntesis del mensaje contenida en el asunto, pero también es muy importante tomar en cuenta que la instancia tiene que tener en cuenta el contenido. O sea, no solamente debe ser una parte formal, sino que tiene que cumplir con unas reglas de contenido. Y esas reglas de contenido, por lo general, van unidas a reglas propias del razonamiento jurídico. Veo que Marcelino tiene la mano levantada. Dígame, Marcelino. Sí, profe. Como elemento de la instancia importantes, podemos decir también lo que es la presentación de la instancia. Porque cuando una instancia tiene una mala presentación, pues eso muchas veces hasta quita el interés. También podemos decir... ¿A qué se refiere la presentación de la instancia? La presentación de la instancia es cuando usted le presenta al tribunal lo que usted solicita, lo que a usted le interesa. Así como la estética de la instancia. También lo que es la exposición de la instancia, así como la solicitud. Pero no es menos importante la fecha, el lugar y la firma de la instancia, porque son elementos que no deben faltar en una instancia. Bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que dice Marcelino en cuanto a aspectos estéticos de la instancia? ¿Qué tan relevante ustedes lo consideran? Hay que levantar la mano. Bueno, puede decirlo ahora mismo, diga. De forma. Bueno, en verdad es estético, como él lo dice, independientemente, es bien que se vea bonita, pero en verdad, aunque esté fea, el tribunal, si tú le estás haciendo una solicitud y está fundamentada, no importa que esté fea. Bien. Dígame, George, que tiene la mano levantada. Disculpe, Marcelino. Levantando la mano, Marcelino. Está George en turno. Adelante, George. Sí, yo creo que voy un poquito acorde con lo que estaba diciendo, yo creo que era Marcelino, con relación a lo que es la estética, ya sea tanto en el encabezado y en el orden y el tipo de letra que tú vayas a poner. No es que esto toque el fondo o el objeto por el cual quizás de lo que uno vaya a solicitar, pero créanme que sí le prestan atención por lo menos para ver de dónde viene, de qué buffet o de quién ha sido el redactor o quién la ha trabajado. Que me pasó algo parecido en La Vega, sí. Que por el tipo de protocolo que utilizamos, inclusive hasta por nombre ya me llaman completo allá. Están. Muy bien. Ahí hay dos posiciones interesantes. Podríamos decir que son un tanto controversiales. Y tenemos la posición de Flérida, que también es una posición interesante de evaluar. Señores, desde la óptica nuestra, la estética importa, yo le diría sí y no. La estética sí importa, pero ¿qué clase de estética le sugiero yo al abogado? El minimalismo. Es decir, eso de esa parte de estética de, por ejemplo, utilizar letras aristocráticas o letras cursivas para enseñar el nombre, cosas. Créanme, señores, se lo puedo decir desde este lado. Esto es muy, ¿cómo se le pudiera decir? ¿Cómo? El término es irrelevante. ¿Cómo? Dígame, Domingo. Irritante. Bueno, no diría irritante, yo solamente diría que es irrelevante. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren gastar en un papel de esto de hoja cara y eso, de seda, o no sé cómo lo hagan para hacer su instancia. De hilo. De hoja de hilo. Que la impresión de las letras se puedan sentir a la impresa, que cuando se imprime. Uno dice, eso es caro, pero sin embargo, eso se lo puedo decir. No es tan relevante. Hay algo que estéticamente a mí me llama la atención. ¿Sabe qué? Cuando ustedes pueden organizar coherentemente sus ideas en los párrafos. Cuando, por ejemplo,
en cuanto al tipo de letra, yo solamente sugeriría que el tipo de letra sea legible. O sea, uno de los grandes problemas a veces que tenemos nosotros los jueces cuando tenemos instancia en la mano es que no sabemos leer ni el acto ni la instancia porque eligieron la letra más ilegible del tipo de fuente. A veces tienen todo en mayúscula o tienen todo capitalizado o a veces el espaciado no lo dejan. Si ustedes me permiten hacer una observación estética, yo diría, no le dejen nunca espaciado simple, déjenle un espaciado por lo menos 1.15 o 1.5 para que se pueda leer entre líneas. Las letras que sean siempre en molde y no se preocupen por impactar con una letra rara, solo preocúpense porque menos El es más contenido en esté esa claro, parte. que esté claro. Exactamente. Dígame, Domingo, que tiene la mano levantada. Gracias, profesor. Mire, yo siempre he abogado, porque ya como estamos inmersos en la tecnología y la inteligencia artificial, que se cree un formulario electrónico de manera tal que el formulario le pida al redactor de la instancia lo que realmente el tribunal necesita. Y producto de ese formulario electrónico, cuando se le dé a procesar, porque se genere una instancia. Esa instancia evidentemente va a contener los elementos que se llenaron en el formulario, pero como el formulario tiene campos obligatorios, como por ejemplo la cédula, el inmueble, las generales, qué sé yo, la dirección, caso, pues ya el formulario generaría un documento que pueda ser procesado y va a ser procesado, generado con un tipo de letra específico, digerible para el tribunal y con los elementos necesarios. Siempre desde hace varios años ya yo he venido abogando por eso. No solo en los tribunales, sino también en la jurisdicción completa. Básicamente, y sobre todo con una jurisdicción como nosotras, que es altamente técnica, que se pueda hacer como un formulario de captación de datos a los fines de que en vez de que quede a la libre creatividad de las partes, sencillamente sometan, coloquen su dato y colocando su dato tienen una instancia prehecha, por así decirlo. Claro, ¿Es ¿no? Y se le correcto, puede Domingo? poner, sí, así es, y se le poner campo para que sean creativos y digan además que la vecina del frente vio lo que estaba o vive en el frente de hace años, pero que por lo menos la información base, lo que el tribunal o la jurisdicción necesita, porque nos incluimos nosotros también, que por lo menos esté en el formato que nosotros podamos digerirlo. Incluso para los actos de venta eso sería un éxito. Muy bien. Vamos a escuchar a Ryan, que me imagino que tiene una posición interesante sobre este punto. Dígame, Ryan. Bueno, magistrado, buenas tardes a todos. Yo creo que eso que dice Domingo podría uno estar de acuerdo, pero yo me pregunto, ¿y dónde queda la humanidad de nosotros? Porque si se implementaría esa situación para los abogados, yo supongo que para los jueces también. Entonces, yo supongo que eso convertiría el derecho en 2 más 2, 4. O sea, cuando tú me lleves un expediente a mi tribunal, yo como juez lo meto en la inteligencia artificial y eso me va a dar el resultado del proceso. Fulano ganó y fulano perdió, pero de ahí en adelante no se va a tomar en cuenta todos los acontecimientos que se dieron en esa audiencia. Puede ser informativo testimonial, puede ser comparecencia de parte, puede hacer un peritaje. O sea, todo eso se va a pique porque la inteligencia artificial solamente va a evaluar algunos elementos como de que 2 más 2 son 4. O sea, yo entiendo que la justicia tiene que ir evolucionando y modernizándose, pero yo creo que hay un punto demasiado fino entre esa modernidad y ya no impartir justicia, sino una decisión que la da una computadora. O sea, eso sería un poco complicado llevarlo a ese punto. Freda. Yo creo que Ryan, la parte que no escuchó, que Domingo dijo como que el formulario era para que estableciera cuáles eran las condiciones imprescindibles para una instancia. Ya, o sea, no para los fallos, sino simplemente como la información que era requerida por el tribunal y ya que uno desarrollara la idea.
O sea, no sé si esa fue la parte que Domingo explicó o yo me fui en algún momento. Bueno, No, ambas posiciones tienen algo rescatable, porque por ejemplo, gran parte y lo que Domingo dice no lo está diciendo en el aire. O sea, Domingo está claro de algo, porque como trabaja en la jurisdicción inmobiliaria igual que yo y trabaja en el Poder Judicial igual que yo, está claro de algo que está sucediendo. O sea, todo está apuntando al tema de automatización. Es decir, por ejemplo, yo siempre he sugerido a abogados y a personas que trabajan en este tipo de cosas que dependen de computadoras, que le metan un poquito a la programación, que le metan un poquito a las ciencias computacionales y todo. ¿Por qué? Porque la evolución a la que está llegando la ciencia informática con respecto de labores profesionales como las nuestras como abogados, estamos ante el inminente peligro en el que está ahora mismo el papel carbón. Y cuando les refiero al papel carbón es preguntándole a usted, abogado, ¿cuándo fue la última vez que ustedes utilizaron papel carbón para sacarle copia a un documento? Porque el papel carbón se utilizaba era colocando una hoja, luego papel carbón y luego la otra, luego papel carbón y luego la otra. Y así ustedes tenían 3 ejemplares y eso desapareció con el advenimiento de la máquina. Asimismo, esa creatividad propia de la instancia y esa creatividad propia de los abogados está en jaque, porque la pregunta de Domingo, o más bien la participación de Domingo, fue un poquito más profunda de lo que ustedes se imaginan. Los lenguajes de programación, el tema este de ChatGPT, el tema este de Microsoft Copilot y todo este tipo de cosas que están diseñando, que con la que estamos siempre coqueteando, básicamente pueden tomar toda la data del trabajo que ustedes hacen y a partir de la data del trabajo que ustedes hacen, alguien puede hacer una instancia como la puede redactar Flérida Pantaleón o alguien puede redactar una sentencia como la redacta Luis Adriano Taveras Mártir. Es decir, cogen varias decisiones y no cogen el truco. O sea, lo que Domingo propone es apenas la corteza superficial, es la captación de datos, es un formulario de Excel. Es básicamente donde diga nombre de la parte impetrante, colocar el nombre. Asunto, colocar el asunto. Parte demandada, en el caso de que la instancia sea una instancia contenciosa, se coloque la parte demandada. Representante legal, si lo tiene, lo coloque. Y deben decirle que para lo que se pretende diseñar en gestión de casos de los tribunales es eso, es decir, cuantificar todo lo que ustedes depositan y clasificar la información en estos campos para, partiendo de esas situaciones, generar un rol de audiencia. El rol de audiencia que ahora mismo los tribunales generan, lo generan automatizado a partir de la información que les brinda la información que se levanta desde los centros presenciales y desde la instancia que ustedes depositan. O sea, vayan imaginándose esa bola de nieve cuando la cosa llegue más lejos. Es decir, cuando podamos utilizar esta herramienta para perfectamente, no necesariamente el elemento humano, sustituirlo, pero por lo menos disimularlo. Bien, o sea, esos peligros están. Y la participación, de lo que rescató la participación de Ryan es que aunque es muy bueno lo que propone Domingo, la idea de que tú tengas, por ejemplo, un formulario de captación de datos, de que tú tengas una modalidad de homogeneizar los trabajos, siempre yo apunto a que lo que hacemos, en lo que hacemos hay una especie de arte. Y hay que ver hasta dónde ese arte es real, es decir, es algo único, no imitable, o bien se trata de palabras vacías que pueden ser reproducidas hasta por una máquina. Bien, entonces yo le estoy diciendo incluso que la inteligencia artificial ha avanzado a un nivel en donde artistas pop, obviamente, como sus canciones son tan genéricas, con un modulador de voz, cogen, por ejemplo, en un algoritmo, cómo ellos tirarían una próxima canción. Y eso ha sido todo un problema. Porque, por ejemplo, tiran una canción que tiró Taylor Swift o una canción que tiró Drake y dicen, esa canción no la tiramos nosotros y así automáticamente es un problema. El mismo ChatGPT tuvo un problema porque emuló la voz de una actriz. O sea, yo le hago toda esa referencia que no son jurídicas, solamente para decirle esto. Si se puede coger
la innovación artística de un cantante y el tono de voz de una persona para utilizar una plataforma. ¿Qué sería el trabajo que nosotros hacemos como abogados? Que el 90% del trabajo se basa en formulario. O se lo pregunto a ustedes mismos, ¿de dónde ustedes aprendieron a hacer instancias en la práctica? Fijándose en otra instancia, ¿no fue? Casi ninguno de ustedes aprendieron de cero a trabajar una instancia. Es válido lo que Ryan dice, pero también es válido lo que Domingo dice. Automatizar es un éxito, pero tiene sus peligros. Entonces, señores, ustedes han identificado como elemento constitutivo de la instancia lo que sería el objeto, el sujeto emisor, el destinatario, el asunto. Yo le agregaría como elemento adicional a la instancia las referencias. Es muy importante. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en materia inmobiliaria, es muy importante tener un contexto referencial. Si, por ejemplo, ustedes están sometiendo una litis sobre derechos registrados, la referencia por excelencia siempre debe ser el inmueble. O sea, la descripción física del inmueble, con la matrícula, con la parcela, con la designación catastral. Esa parte no debe descuidarse ni del lado del abogado en su instancia, ni del lado del sistema, que con eso estoy peleando actualmente. Es decir, el sistema que se está implementando aquí se está implementando homogeneizado y le estoy explicando que si se va a implementar un sistema aplicable a la jurisdicción inmobiliaria, es importante que haya forma de cuantificarlo a partir de los inmuebles. Pero también referencia a número de expediente, o sea, a qué expediente va vinculado si no es una instancia inicial. Si es una instancia, por ejemplo, que es en el transcurso de un proceso, es bueno que tenga un número de referencia del expediente. Si es una instancia en referencia a un recurso, hacer referencia a la decisión que se está impugnando. Bien, o sea, ofrecer esos datos es importante para tratar de discriminar e individualizar lo que usted quiere ante una jurisdicción. ¿Me siguen en esa parte? Bien, entonces, ya habiendo visto esto, también otra cosa muy importante de las instancias, los anexos. Tener pendiente de que si hay requisitos legales o si usted quiere aportar algo para sustentar lo que va a estar en el cuerpo de la instancia, identificar sus anexos. Hay quienes lo hacen en la parte final, hay quienes lo hacen en la parte inicial. Con esto no hay preferencia. Pero es muy importante que haya fidelidad. ¿A qué me refiero con fidelidad? Es decir, que si, por ejemplo, usted dice que tiene 15 anexos, no me hable de 15 anexos y son realmente 14 para que alguien luego tenga que rayarle y decirle esto no se ha depositado o esto no se haga. Es bueno que haya... Esa es quizá la parte de la credibilidad de usted como profesional. Porque, por ejemplo, bien pudo haber sido un error de ustedes sometiendo la instancia como impetrante, pero también puede interpretarse que ustedes quieren agarrar una secretaría en su buena fe, diciéndole que le depositaron una certificación de estado jurídico de inmueble actualizada y realmente no consta en la instancia. Bien, entonces esas cositas son pequeños detalles que no están en un manual, pero yo se lo explico, digamos, en la práctica. Pero ya pasando a lo que sería lejos de la parte de arriba e yendo al cuerpo de la instancia, yo le pregunto a ustedes, ¿qué debe contener el cuerpo de la instancia? Levantándome la mano. Bien. Mayra, dígame qué debe para usted contener el cuerpo de la instancia. Debe de tener la forma y el fondo, que son de los requisitos que son sumamente importantes en la instancia. No importa al órgano que yo me vaya a dirigir, debe de llevarlo. Muy bien. Flérida. Bueno, debe hacerse un relato de manera cronológica de qué usted le está solicitando al tribunal para que lo pueda ilustrar en base a lo que usted quiere y en base a los documentos que usted le está aportando. Muy bien. Ese es algo muy importante de tener en cuenta en toda instancia, lo que sería el relato fáctico. No sé si ustedes vieron un tweet que lo vi muy interesante para el tema de la clase, que se lo anexé, que lo vi como que es la esencia de lo que nosotros realmente trabajamos, que era Oscar Fernández León cuando decía
al redactar la demanda o la contestación, redacta la sentencia que deseas. Es decir, porque los documentos que ustedes le aportan al juez debe ser una modalidad de proyecto de sentencia. Es como que ustedes le lleven al panadero los instrumentos para hacer bizcocho y no le lleven la harina. La harina es esencialmente lo fáctico. Yo les diría, no se descuiden ni en lo normativo ni en lo fáctico, pero si tienen que descuidarse en algo, descuídense en las normas, pero no se descuiden en los hechos. ¿Por qué? Porque los jueces pueden reinterpretar lo que hay a nivel de disposiciones normativas. Por ejemplo, si ustedes citan un artículo equivocado del código, pero lo que el juez no puede poner son los hechos que ustedes no hayan colocado. El juez no puede poner los hechos. Él pone el derecho, pero las partes ponen los hechos. Dígame, Mariela. Profesor, igual como usted estaba mencionando ahora, eso me hace pensar en las instancias que estábamos analizando. O sea, que es justamente eso. Dentro de esas instancias, nosotros teníamos algunas instancias de las que analizamos, que si bien quizás en la parte introductiva de a dónde iba dirigido, quiénes eran las partes, quizá eso estaba en orden. Más cuando nosotros pasamos a leer las solicitudes y los hechos que contemplaba la instancia de esos abogados, uno decía, pero cónchale, es increíble esto de que, por ejemplo, uno como profesional dirige una petición a un órgano, a un tribunal, que es un juez que lo va a leer, y el juez tiene que leer una y otra vez para poder interpretar realmente cuál es el orden de los hechos, o sea, cómo fue que pasaron las cosas, porque no hay un orden cronológico, porque comenzaba, por ejemplo, una de las instancias comenzaba hablando en base sobre un suceso en una parte, pero cortaba y como que hablaba de otra cosa y después como que volvía otra vez para atrás. Entonces, realmente yo entiendo que es fundamental, como usted dice, que debe de haber una explicación clara, precisa y ordenada dentro de esa instancia para que nosotros podamos obtener los resultados que queremos de los jueces, porque al final el juez igual es una persona como nosotros que también tiene que ver desde la perspectiva legal y objetiva lo que nosotros estamos solicitando. Correctamente. Muy buena participación, Mariela. Evidentemente que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con las instancias que nos someten ante los tribunales es precisamente el hecho de que cuando nosotros estamos trabajando, nos da trabajo ver, por ejemplo, cómo es la correcta sucesión de los hechos. Y a eso se le agrega el gran tema de cuando las partes se van en sentimiento. Sí, dígame, Ryan. Yo tenía la mano levantada hace rato porque quería establecer que se está tratando la instancia, desde mi punto de vista, como si fuera una demanda. En el tribunal, en los tribunales, no hay solamente una instancia que es la demanda, como se está tratando aquí, porque se está hablando de motivación, de bla, 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 y no es así. O sea, hay demasiado tipo de instancias. Hay muchas instancias que son demasiado sencillas, que con solamente que usted le ponga al tribunal lo que usted quiere y alguna otra referencia, ya con eso basta. Ahora bien, ¿cuáles serían? Por ejemplo, una solicitud de fijación de audiencia, eso no hay que motivarlo. Obviamente, porque por lo general el razonamiento detrás de una solicitud de fijación de audiencia es sencillamente solicitar que se fije audiencia. Exacto. Pero, por ejemplo, la demanda es una instancia. Y gran parte de las cosas que peticionamos a los jueces depende de que los jueces le vean utilidad y pertinencia. Sí, magistrado, pero que lo que estoy verificando, no sé si usted me entiende, que están encasillando la instancia en demanda y una instancia en este sentido hay que encasillarla en un término bien general. Además de la fijación de audiencia, ¿cuál otra es sencilla que no requiere un depósito de pieza? ¿Eso es un índice? Despacio. El depósito de pieza per se no es una instancia, porque el depósito con un listado basta. De hecho, en mi experiencia de secretario le puedo decir lo siguiente. Cuando usted quiere darle al depósito forma de instancia, lo único que usted se está ganando es que le cobren impuestos. Fuera de la fijación de audiencia, ¿cuál otro, Ryan? Una solicitud de una sentencia certificada. Eso es otra instancia. ¿Cuál es el fundamento de una solicitud? ¿Cuál es el fundamento de la solicitud de una sentencia certificada? El fundamento es que hay un número de expediente, el cual fue fallado y por eso yo quiero una sentencia. Pero todo
toda la sentencia usted puede solicitar certificación o solamente a parte interesada. No, no, todo el mundo puede solicitar una sentencia Depende, certificada. depende de la decisión. Tú no tienes, no todas las decisiones tienen una libertad para darte una decisión certificada. ¿Cómo cuáles que no sea en materia penal, sino en materia privada? ¿Cómo cuál? Un deslinde. Si yo solicito una copia certificada, aunque yo no he sido parte, me la pueden negar, me la tienen que negar. No, no, no. Lo que tiene que justificar el interés. Exacto, pero Hablamos de esto en la clase pasada, Ryan. sí, magistrado. Hay datos personales en las decisiones judiciales donde para tú poder solicitar X cosa, para eso tiene que demostrar cierto grado de interés. Claro, pero yo no estoy diciendo que lo que se ha dicho ha estado mal. No, yo lo que digo es que cuando yo escucho todo lo que se ha dicho de la instancia, solamente se está remontando a una instancia, o sea... No es solamente a la demanda, Ryan. O sea, concéntrate en lo que estamos planteando. Te estoy diciendo, cuando usted peticiona algo como impetrante, tiene que haber un mínimo de motivación judicial dependiendo de la naturaleza de la instancia. Obviamente que para algo administrativo no se te va a pedir la misma carga argumentativa que para algo litigioso, ni que para fijación de audiencia se te va a pedir la misma carga de una demanda. Pero incluso para la fijación de audiencia no se te pide más argumentaciones porque se está dando ya por entendido que como eres parte del proceso tienes el derecho a solicitar fijación de audiencia. O sea, eso es lo que se llama un razonamiento implícito, pero no significa que no esté motivado, sencillamente está implícitamente. ¿Se ve? De acuerdo. Leandro. Tiene la palabra, Leandro. Está en mute el micrófono. No se escucha. Yo no sé si los demás pueden escucharlo, pues no estoy pudiendo escucharlo. No se está escuchando. Yo no escucho nada. Ve al baño. Bien, entonces, volviendo al tema central de lo que estábamos planteando, conforme a lo que planteaba Mariela, todas las instancias hay un grado máximo o mínimo de motivación dependiendo. No podemos reducirlo todo a fijación de audiencia, porque aquí yo no me voy a poner a perder tiempo de cómo usted enseñarle fijación de audiencia. De hecho, hay todo un sinnúmero de actos procesales que se conocen ante la jurisdicción inmobiliaria y la redacción en todos y cada uno de ellos es indispensable. Por eso la pregunta que se dice es, ¿cuáles son los requisitos de forma y de fondo que deben tener en cuenta la jurisdicción inmobiliaria? Y para ello, aprovechamos e indicamos que la jurisdicción inmobiliaria tiene tres grandes dependencias: una dependencia en mensura, una dependencia en registro y una dependencia ante tribunales de tierra. El gran problema de muchos abogados se refleja en la participación de Ryan, de que a veces ven una instancia administrativa, por ejemplo, y entienden que no se debe dar la misma carga argumentativa por el mero hecho de ser una instancia administrativa. Ese es un fallo. ¿Por qué es un fallo? Porque aunque la instancia sea administrativa, muchas de ellas dependen de la procedencia en derecho y justicia de lo que se está solicitando. Entonces, para ellos siempre es importante, y por eso les digo, dependiendo de lo que tú quieres producir del tribunal, tráeme los elementos constitutivos. Si lo que tú quieres producir es una fijación de audiencia, va hasta la solicitud de fijación de audiencia. A menos que tú quieres que te la fijen sábado, en cuyo caso, Ryan, si quieres fijarla sábado, date cuenta que va a tener que motivarla. Bien. Entonces, date cuenta también que aún para la fijación de audiencia, en materia de referimiento, en el artículo 102, si tú quieres algo a breve término, esa tiene que ser una instancia motivada. O sea, claro, ahí el tema es cuál razonamiento es implícito y cuál razonamiento es explícito. Bien, pero aquí vamos viendo, por ejemplo, los principales trabajos, los principales actos utilizados ante los órganos de la jurisdicción. Vean que la instancia puede ser incluso una solicitud
de autorización de los trabajos ante la Dirección Regional de Mesura Catastral. Eso está contemplado en el artículo 37 de la resolución 789-2022. Domingo, en su condición de director regional de Mesura Catastrales, ¿esa solicitud para autorizar a realizar los trabajos debe o no debe estar fundada? Claro que sí, y de hecho, muy No válido es como la si fuera una argumentación. fijación de audiencia. No, no. ¿Cuál sería el Debe cuarto ser una, probatorio que se tiene que tener? debe ser una instancia motivada donde en el caso de saneamiento se indique las generales de la persona que está reclamando y la referencia de la porción a la cual se pretende reclamar. Y en el caso, y por lo menos el deseo donde se encuentra, en el caso de las operaciones con derechos registrados, decir la cantidad de área exacta que se pretende presentar en la operación, independientemente del área que resulte, y los inmuebles involucrados también. Muy bien. Entonces, además de una solicitud de autorización de los trabajos que tiene una formalidad de instancia que tiene que cumplir con situación de motivación, están los trabajos de mensura en sentido general, que está contemplado en el artículo 42 de la resolución 789. Quise empezar con mensura porque es quizás el área más ajena a los profesionales del derecho. A los que aquí son agrimensores, como es el caso de Rafael, están en sus aguas. Pero ustedes, por ejemplo, bueno, que siempre dominen estos actos técnicos. Estos actos tienen una serie de formalidades, pero son formalidades más técnicas. Es decir, se tiene que cumplir con una serie de requisitos planteados en estos planos, como también el proceso de rectificación de trabajo de mesura. ¿Por qué es importante tener en cuenta las prescripciones legales para una rectificación de trabajo de mesura? Sencillo, porque evidentemente que si se cometió algún tipo de error material en un trabajo que ya fue aprobado por la Dirección Regional de Mesuras Catastrales, es importante hacer saber que cualquier tipo de situación irregular no sea debido a una conducta dolosa del agrimensor o a una conducta dolosa de la parte, sino que sencillamente ha habido una inconsistencia que se quiere resolver. Bien, entonces esa rectificación se puede someter tanto a mensura como a los tribunales de tierra. Y esa rectificación, también explicamos, debe estar motivada. Bien, o sea, vean cómo la carga de motivación siempre va a estar pendiente hasta en actos técnicos. También, si se requiere una solicitud de anulación de trabajo. Ajá. Que al principio pensábamos que no, cuando se hablaba de argumentación y actos procesales, nosotros como agrimensores pensábamos, concha, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Pero, sin embargo, claro, tiene mucho que ver. Más cerca de lo que se pensaba, porque ese tema de la rectificación que usted dice, incluso debe estar mucho más argumentado que la propia solicitud de autorización, porque es algo que se sale de lo normal. Por supuesto, y sobre todo tomando en consideración el hecho de que uno siempre, y eso me corrige Domingo si no te pasa lo mismo de tu lado, uno que trabaja en órganos de la jurisdicción inmobiliaria siempre está moca. Es decir, siempre que vengan con una cosa y luego vengan, no, vamos a solicitar una rectificación, no, vamos a solicitar una anulación, digo yo, pero ven acá. Si se hicieron esos trabajos, ¿para qué ahora hay que rectificarlo? ¿Qué fue lo que no viste? Entonces eso es importante argumentarlo, eso es importante tenerlo en cuenta. Misma situación cuando se solicita la anulación de los trabajos de mensura, que bien puede ser guiándose del principio de que el interés es la medida de la acción, pero también puede ser porque hay un tema de superposición, en cuyo caso hay que saber explicar esa situación para ver si se puede ejecutar. Bien. Entonces, sí, le voy a contar un caso conocido que de una argumentación o de poca argumentación de una rectificación en el tribunal, donde el profesional en el momento de la audiencia solicitó que le permitieran corregir un plano, sin embargo, cuando le permitieron corregir el plano, él entendía como que después que el mensura lo aprobaba, ya el tribunal iba a emitir el fallo y le fijó otra audiencia. ¿Por qué? Porque en la rectificación pueden afectarse derechos. Y él no lo argumenta de la manera correcta, puede pasar una cosa, o que se le afecte el derecho al que se le está, al caso coordinante, o que el tribunal no entienda lo que le está solicitando. Claro. Mire, eso es esencial tenerlo pendiente en todos esos trabajos.
Miren, los actos de levantamiento parcelario son actos puramente técnicos. Pero como yo le decía en clase, como le explicaba en clase, si hay una ventaja que tiene el agrimensor es que en vez de expresar en prosa todo lo que hay que hacer, lo puede graficar. Ahora, ¿cuál es la importancia de una graficación adecuada de los trabajos? Que se correspondan con la realidad, que, por ejemplo, si hay algún tipo de recurso natural por los lados, se pueda graficar, si hay algún tipo de mejora, se pueda cumplir con ella, pero además el agrimensor en los trabajos técnicos tiene que hacer un trabajo de publicidad de la mensura. Y esa publicidad, entonces, ahí se dan todos los elementos de la comunicación de lo que habíamos hablado. Ya, por ejemplo, si es una publicación en el periódico o una publicación en un letrero, se tiene que cumplir con una serie de requisitos que estén en ese letrero para que se sepa que hay un régimen de oponibilidad de trabajo de mensura para saneamiento o trabajo de mensura para deslinde o trabajo de mensura para cualquier otra operación técnica. Y no solamente eso se conoce en mensura. Tenemos un dolor de cabeza que son las actualizaciones de mensura. ¿Ustedes saben lo que son las actualizaciones de mensura? ¿Quién que no sea domingo sabe lo que es una actualización de mensura? Levantándome la mano. Dígame, Flérida. Bueno, yo no sé si es verdad que yo sé. Una actualización. Vamos a intentarlo. Exacto. Básicamente es como hacer un nuevo deslinde. ¿Eso no es la actualización? Sí, pero no. Ajá, entonces. Dígame, o sea, sí. Es básicamente hacer no. un deslinde a una porción que ya fue deslindada. Sí, pero no. Dígame, Luis Eduardo. Yo entiendo, profe, igual que Florida. No sé si yo sé, pero yo entiendo que cuando hacen actualización de mensura puede ser los certificados de títulos que se encuentren desplazados, de que tengan mensuras viejas y haya que actualizarlo. Un ejemplo, tengo un caso de un certificado de títulos de una urbanización que estaba chocando con el lindero de atrás. Es como una especie como si estuviera prácticamente superpuesto, pero no, sino que estaba desplazada la mensura y ahí se actualizó. Sí. Dígame, Mayra. Adelante, Mayra. Tiene el micrófono apagado. Es que siempre lo pago por el internet. Que entiendo yo que la actualización tiene que ver cuando se permite hacerle correcciones al documento. En el momento que sea preciso o que se dé el caso que estando finalizando o finalizó y se descubre o se dan cuenta que tiene un error, se puede corregir. Eso es actualización. Creo yo también, porque aquí estamos aprendiendo, que conste. Muy bien. Dígame, Leandro. No se oye todavía, Leandro. Eso pasa. Pero vamos a dar por válida su participación. El intento es lo que cuenta. Miren, el artículo 145 de la resolución 789, que establece el Reglamento General de Mensura Catastrales, define la actualización de mensura como un acto de levantamiento parcelario a fin de validar la subsistencia del estado parcelario del inmueble. A lo cual uno vale preguntarse, pero ve acá, ¿fue que no se midió o se midió mal en aquel momento? Lo cual es un cuestionamiento incluso a la forma en cómo se medía en su momento. Bien puede subsistir el estado parcelario o bien puede darse un desplazamiento, bien puede haber un elemento de tolerancia definida. Tolerancia es una palabra linda para decir el lindero se movió un chin a la izquierda. Entonces, evidentemente que las actualizaciones de mensura, por su naturaleza, tienen que estar debidamente motivadas, sobre todo porque no solamente interviene el órgano técnico, sino también el órgano jurisdiccional, como si fuera un deslinde al deslinde, como había dicho Flérida. Dígame, Flérida. Entonces, siempre cuando tenemos un certificado de título que está en la papelería vieja, siempre se debe hacer una actualización a ese tipo de... Porque no se trata de que sea de la papelería vieja, se trata de que la mensura en la que se fundamenta esos trabajos haya sido una mensura
antes del 2005 que no se haya utilizado el sistema de geoposicionamiento global y que haya algún tipo de discordancia. Porque, por ejemplo, y eso ha pasado, Domingo ahí me puede corregir, han habido trabajos viejos de los 80, de los 70, de los 90, que la medida puntual en ese momento se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, el trabajo se hizo a la perfección. Pero hay otros que por razones incluso de la evolución hasta del contexto en cómo se desarrolla la parcela, la medida que se dio en ese momento no se corresponde con la realidad, porque tomen en cuenta que a veces las medidas se hacen en función de hitos, en función de linderos, en función de colindancia. Y si tú no tienes eso diagramado, muchas de esas colindancias pueden variar. Entonces, Ajá. Entonces, vamos a suponer, yo viendo un certificado en papelería vieja, no puedo determinar de que hay que hacer una actualización. O sea, el agrimensor tendría que hacer un levantamiento de esa porción para poder tomar una decisión. Lo primero que debe tomar en cuenta es en función de su trabajo, porque se supone que hay un parcelario, o sea, hay una especie de parcelario catastral. Tú tienes, por ejemplo, la parcela 560 del DC3 de Cabrera. Se supone que esa parcela tiene esa designación porque los trabajos de saneamiento que se hicieron en su momento están dentro de todo un plano que constan en el catastro completo, pero muchísimas veces se da el caso de que muchos de esos planos ni siquiera figuran en el sistema actual, lo cual es un dolor de cabeza. Rafaelito, le veo yo que quiere participar. Dígame, Rafaelito. Sé que tiene experiencia en eso. Maestro, buenas noches. Mire, buenas noches. Y yo les digo a mis compañeros, siempre el agrimensor para tomar una decisión tiene que hacer una premensura, ¿verdad? Por la sencilla razón que cuando usted hace la premensura, usted sabe cuál es la solicitud que va a poder hacer a la dirección de mensura catastral. Están hablando mucho, están confundiendo los términos de deslinde con regularización parcelaria. Hoy, con la nueva resolución 790, lo que antes era deslinde, ahora es regularización parcelaria. El deslinde por obligación, ¿verdad? Cuando el lindero, cuando la propiedad no tiene lindero definido, cuando tiene alguna circunstancia con algún colindante, usted realiza el deslinde. Cuando es todo lo contrario, usted hace regularización parcelaria. Por tal razón, primero hay que hacer una premensura para que entonces el agrimensor determine cuál va a ser la solicitud que le va a hacer a mensura. Porque mensura, con esas nuevas resoluciones, no tiene más que rechazar el expediente si lo que ella encuentre, lo que el agrimensor deposita como historial en el informe, no coincide con lo que él hizo en el terreno. Rafaelito, y me disculpa que le diga Rafaelito, yo me estoy guiando de cómo está anotado ahí. Yo no quiero faltarle de respeto ni nada por el estilo. Es así. Rafaelito, si yo le digo a usted que la actual resolución que crea el reglamento para regularización parcelaria y deslinde ha redefinido la regularización parcelaria para lo que era algo nuevo ahora, ¿usted me lo cree? Mire, ¿qué es lo que pasa? Históricamente, ¿verdad? Después que vino la ley 108/2005, se está haciendo al revés, ¿verdad? Donde el agrimensor primero solicita la autorización y después presenta. Pero contradice la ley en el sentido que la ley te dice, antes de tú tener un régimen de mensura, tú tienes que estudiar los derechos y los antecedentes. Pero como si tú no has ido al terreno, tú primero solicitas. Entonces hay una contradicción. Hay una contradicción. Al igual que el agrimensor, de tan pronto es habilitado en la dirección de mensura, ¿verdad? Tiene que tener fe pública de lo que hace y no tiene que esperar el día de que es autorizado para poder entonces mensura validar. Todo eso hay que cambiarlo en la ley.
porque usted tiene que hacer primero una investigación y dependiendo de esa investigación es que usted va a solicitar. Yo le voy a hacer una pregunta ahora, aprovechándolo usted. Sí. ¿Usted cree que sea posible hacer una regularización parcelaria dentro de una porción de parcela sin verificar el resto del estado del resto de esa parcela que no ha sido deslindada? Bueno, es que recuerden que al inicio de la ley 108/2005 nace la ley, ¿verdad? Y cuando nace la ley, a los agrimensores, cuando iban a hacer un deslinde de una propiedad, lo mandaban a localizar la parcela completa, los deslindes existentes ya aprobados, las cartas constancia o constancia anotada del resto de la parcela, ubicarlo dentro de la parcela madre, como decimos, y entonces presentar esa parte. ¿Qué significa? Esa era la mecánica que existía anterior a la resolución 790. Sí. Muy buen aporte, se me va a quedar ahí, muy buen aporte para hablar del otro acto con el que tiene que trabajar, que es muy parecido al deslinde, pero no es un deslinde, sino una regularización. Una regulación parcelaria. En tiempo atrás, si todos los titulares, oiga bien cuál era la condición, Rafaelito, si todos los titulares de constancia anotada dentro de una parcela específica, o sea, todo lo que tuvieran porciones de parcela dentro de la parcela 1, 2, 3, se unían y a una querían cada quien individualizar lo que le correspondía a cada quien, podían agotar el procedimiento de regularización parcelaria. Pero ¿qué sucedía? Que evidentemente era una condición imposible en la mayoría de los casos. ¿Y por qué es esto? Porque evidentemente mientras Flérida tiene su posesión materializada, Juan Ramón tiene su posesión materializada, Leandro tiene 500 metros, pero son 500 metros que están en el aire por las múltiples transacciones que se han hecho en constancia anotada. Entonces evidentemente no se podía tener a todo el mundo. Ahora, la resolución 790-2022 ha redefinido lo que era un deslinde administrativo y lo ha redenominado regularización parcelaria. Pero no es lo mismo que la anterior regularización parcelaria. Explico. Ahí está diciendo que la regularización parcelaria ahora es el acto de levantamiento parcelario por lo cual los titulares de constancia anotada cuyos derechos no son objetados y que tienen la posesión material de forma pacífica del terreno, individualizan una o varias de sus porciones de parcela, debiendo darse las siguientes condiciones. Oigan bien las condiciones. No existan conflictos sobre los derechos de porciones, no se presenten objeciones sobre los demás titulares, esté claramente consignada la extensión superficial y los límites estén materialmente establecidos. Señores, esa es la definición del deslinde. Evidentemente que esas condiciones son las mismas para usted deslindar una propiedad. Es decir, usted tiene que, para poder deslindar, necesariamente tener una posesión material de forma pacífica del inmueble. Usted no puede tener conflicto con otro derecho de otra persona, o por lo menos si tiene conflicto, usted tiene que tener carta ganadora. No pueden presentarse objeciones por los demás titulares y tiene que estar claramente consignada la extensión superficial y los límites lo tiene que tener delimitado, porque para eso incluso se hace un acto, un plano individual del inmueble. Ven, entonces, la regularización aquí es realmente un deslinde administrativo. La regularización de la resolución 790 no es, repito, y aquí tengo, y lo bueno de tener al director de Ventura en clase, que siempre puede intervenir para hacerme pasar vergüenza, no es realmente la regularización de antes. Ahora tú puedes hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Que para que eso proceda de manera administrativa, hay un régimen de prueba y un régimen de argumentación que se tiene que ir desde la etapa técnica hasta la etapa registral. Si se presenta algún tipo de inconveniente, se remite a tribunal. Si se presenta algún tipo de inconsistencia, se remite a tribunal. Dígame usted, Rafaelito. Claro, es que no se puede presentar ningún tipo de inconveniente en una regularización parcelaria porque tácitamente por el director va a estar rechazado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué yo digo en esa resolución?
que debieron darle la oportunidad al agrimensor de que pudiera cambiar la instancia en el mismo proceso, pero Claro no que se le sí. está dando la oportunidad. Entonces, esa resolución habrá que modificarle como 2 o 3 artículos, ¿verdad? Que si le dan la oportunidad a uno en la mesa de política de la Suprema Corte de Justicia, uno pudiera decirla. Claro, yo lo que le diría es que para evitar cualquier situación, si sabe que va a tener inconveniente con alguna gente necia, no acuda al procedimiento de regularización y sencillamente acuda al procedimiento de deslinde. Bien, esa sería quizá la No, recomendación que yo pero daría. Dígame. si nada más hay que definir el deslinde en la ley, diferente. Claro. Quitarle que sea contradictorio. No, y que por lo menos el deslinde, si se lleva a foro judicial, te da la ventaja de que si hay una parte que se está oponiendo, tú puedes en un juicio contradictorio examinar los méritos de la oposición. Es decir, tú examinas hasta dónde lo que reclama ese colindante es un reclamo válido. Lo que reclama el copropietario es un reclamo válido. Lo que reclama la parte interesada es un reclamo válido. Pero la regularización como actuación administrativa de mensura te coloca en la posición de que cualquiera que te haga, le eche una pasta de jabón al sancocho, te tuvo el procedimiento. Maestro, desde mi Ajá. punto de vista, cualquier levantamiento catastral que haga el agrimensor es contradictorio, aunque no lo defina la regularización parcelaria, no lo define la subdivisión, no lo define la refundición y las demás modificaciones parcelarias. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque si se presenta en el levantamiento catastral que está realizando el agrimensor algún inconveniente con algún colindante, desde que lo informa el agrimensor en la función calificadora del director nacional, no es más que aunque sea refundición, subdivisión y otra modificación, lo tiene que enviarlo a la jurisdicción de juicio. Bueno, eso que usted dice, yo diría que más que sean actos litigiosos, están expuestos a litigio. O sea, es lo mismo, pero desde otra óptica. Si usted somete cualquier acto de levantamiento parcelario, puede ser en principio desprovisto de inconveniente. Pero como hay un régimen de publicidad para que cualquier tercero interesado pueda apersonarse a la jurisdicción inmobiliaria en cualquiera de sus órganos para manifestar que hay algún tipo de inconveniente, lo que empieza pacífico puede convertirse en algo litigioso. Eso es importante tenerlo en cuenta con los actos de modificación parcelaria, que aunque la subdivisión, la refundición, la urbanización parcelaria, no vamos a hablar de la división para partición del inmueble, pero esos primeros 3 son competencia directa desde mensura hasta registro. Si hay algún tipo de inconveniente, esos inconvenientes activan la jurisdicción. Dígame, Domingo. Gracias, profesor. Otra instancia que se maneja en mensura y que debe tomarse en cuenta mayormente por los abogados, porque son los casos que mayor llegan, es la instancia de oposición a los trabajos de mensura, que muchas veces se depositan, se notifica como un alguacil, pero vienen, dependiendo del profesional, va a depender la argumentación y se necesita que necesariamente esté argumentado para poder identificar cuál es la situación. Excelente. Miren, por lo general, y estamos abriendo el juego con actos de mensura, estamos por 2 razones. Número 1, porque le tenemos una deuda a los agrimensores de la clase. Esta clase es buena porque por lo menos ya se sienten más en sus aguas. Y lo segundo, para que se vea que lo que tiene que ver con una correcta redacción y una correcta argumentación impacta no solo al profesional del derecho, sino también al profesional técnico. Porque muchas veces se trata sencillamente de que la contraparte pueda entender qué es lo que tú le estás sometiendo y que está lejos de tener problemas. Porque el gran problema de la jurisdicción inmobiliaria es que como históricamente se ha expuesto a todas clases de fraude en el contexto técnico, en el contexto jurisdiccional y en el contexto registral, los funcionarios que pertenecen a la jurisdicción inmobiliaria, cuando tienen que obrar en cualquier duda, siempre declinan por la parte más segura, curándose en salud.
A veces piden más de lo que necesitan antes de darle para adelante a un proceso que luego pueda tener inconvenientes a futuro. Entonces, mientras mejor expliquen cada una de las variables de lo que ustedes tengan en mano, sobre todo desde la etapa técnica, eso está perfecto. Entonces, de lo que son esos órganos de mesura, pasamos entonces a los principales actos procesales que utilizan los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Ya, retornamos a lo jurídico. Bien, entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta cuando apoderamos a la jurisdicción inmobiliaria es que hay dos clases de actuaciones: actuaciones administrativas y actuaciones contenciosas. Quiero hacerle la pregunta a ustedes: ¿cuáles de estas actuaciones ustedes consideran que requieren más motivación que la otra? ¿La administrativa o la contenciosa? La Dígame, Mariela. contenciosa totalmente. Dígame, Mariela. Profesor, yo diría en un sentido que aunque en manera contenciosa sabemos que tenemos que tener un orden mayor porque tenemos que quizá dar más explicación porque hay otro tipo de situaciones dadas porque es contenciosa, pero para mí, tanto una administrativa y contenciosa, las dos tienen que estar igualmente motivadas. Muy bien. Dígame, Domingo. Para mí la administrativa debe estar mejor motivada. Dígame, Giselle. Bueno, yo estoy de acuerdo con Domingo. Para mí la administrativa debe estar más motivada porque aquí las partes no tienen cómo probar o cómo hacerle entender al juez las cosas que ellos quieran, sino a través de su motivación en instancia. Dígame, Leonel. Para mí las administrativas, el tema de que estén motivadas ya sería cuestión de relleno, porque las decisiones administrativas en la gran mayoría de los casos resuelven cuestiones de mero trámite. No hay un punto de discusión si hablamos de decisiones administrativas como tal. Vamos a ver esa parte. Marcelino, dígame. Sí, profe. Para mí, que tanto la administrativa como la contenciosa deben estar motivados. Sin embargo, entiendo que en la contenciosa debe ser mejor motivada o debe ser más motivada, puesto que en la contenciosa usted va a encontrar a otra persona que va a hacer una motivación que cuando viene a ver si usted no la motiva bien, el juez puede hasta, aun cuando uno tenga la razón, con la motivación que haga la otra parte, puede confundirse y darle derecho a quien no lo tiene. Desde mi punto de vista. Ok. Finalmente, Mayra. Profesor, si yo digo que una más que la otra, entonces yo le estoy restando importancia a ambas y ambas son importantes, tanto la administrativa como la contenciosa. Lo que yo entiendo en mi humilde conocimiento es que es muy probable que la contenciosa, debido a su mismo nombre, como lo dice, debe de motivarse un poco más. Pero bien, la administrativa es importante también, profesor. Las dos son importantes. Muy bien. Miren, señores, dentro de la motivación siempre va a depender del caso concreto más allá de la materia. Es decir, no va a depender de que algo sea administrativo ni algo sea contencioso. Pero le hago siempre la referencia precisamente por algo que dijo Leonel y que lo confronto con lo que dijo Domingo. Leonel dijo algo que en principio es válido. Si es algo administrativo, está desprovisto de litigiosidad. El juez sencillamente lo que va a verificar es si la documentación está en orden. Sin embargo, el gran tema con la jurisdicción inmobiliaria de todas las jurisdicciones es que es una jurisdicción con implicaciones registrales. ¿Qué quiere decir que sea una jurisdicción con implicaciones registrales? Que el acto más administrativo, como por ejemplo una determinación de heredero y partición amigable, uno puede decir, o una transferencia administrativa del comprador al vendedor. Uno puede perfectamente decir, bueno, mire,
ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Eso lo único que uno tiene que hacer es mover de A hacia B, como se ve ahí lo de esa actuación administrativa. ¿Cuál es a veces el problema que surge? Que a veces no incluyen a todos los herederos, a veces hay una situación en donde se le transfiere a un tercero y evidentemente que hay circunstancias con las que uno tiene que cuidarse extra. Por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención en actuaciones administrativas es cuando son determinaciones de heredero donde hay un solo heredero, de un solo heredero. Es decir, por ejemplo, que una gente murió en 1950 y que esa persona que murió en 1950 nada más dejó un solo hijo y que ese solo hijo a su vez se murió y a su vez nada más dejó un solo hijo, que es la parte impetrante. Entonces, esas son el tipo de cosas que, aunque sea jurisdicción graciosa, te llama sospechosamente la atención. Entonces, evidentemente que son circunstancias en donde quien tiene el monopolio de la decisión no siempre tiene una actitud pasiva. O, por ejemplo, cuando te dicen, por ejemplo, que la determinación de heredero solamente aparece la esposa porque no hay constancia de que esa persona haya tenido hijos o haya tenido nietos, que es un extranjero. Entonces, la esposa, como usted bien sabe, entra como sucesor irregular, salvo la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, cuando no hay herederos hasta el 12º grado. Pero no lleguemos tan lejos al 12º grado. Estamos diciendo que una persona no tiene ni hijos, ni nietos, ni padre, ni madre, ni hermano, ni tío, ni sobrino. O sea, para cumplir por lo menos hasta el 4º grado. Correcto. Que no tiene ni primos. Es Y que te una traen un persona acto que de está sola en determinación el mundo. sola en el mundo. Pero conoció 7 gente, que son los del acto de notoriedad, que dicen que lo conocen de toda la vida y que no le han conocido más gente que el esposo. Entonces, evidentemente que te la ponen un poco difícil. Bien, entonces, la respuesta de Domingo va muy inclinado, no quizás a cuál de las dos pesa más, sino a lo que la experiencia práctica arroja. La experiencia práctica arroja de que cuando tu pleito tú lo estás echando solo, tú te cuidas de que tú dictes una decisión que tenga implicaciones registrales que afecte a terceros, en donde luego ese tercero, cuando pueda reclamar, no tenga un espacio para reclamar porque con ese inmueble se dio un tráfico inmobiliario. Porque recuerden desde la clase de los incidentes, lo que yo les decía, el gran drama detrás de la jurisdicción inmobiliaria consiste en que gran parte de nuestras decisiones tienen repercusiones para personas que de conformidad con el derecho civil no debería afectarle una sentencia por el efecto relativo de las cosas juzgadas. Sin embargo, cuando se trata de derecho registral, se puede tomar una decisión que constituya una expropiación de un bien en materia registral que no puedan recuperar. O sea, con eso no se cuida. En materia contenciosa, obviamente hay que tener una carga argumentativa, pero por lo menos tú tienes la garantía de que no está echando el pleito solo. Bien, dígame, Ryan. Magistrado, yo pensé que usted se iba a expandir un poquito más en el ejemplo que usted tenía hasta llegar al final y dar una solución a eso. Y la intervención mía es, en ese caso, en esos diferentes casos, inclusive que usted acaba de dar, cuando se dan esas situaciones en donde hay un solo heredero, en donde solamente está la esposa y no hay más herederos, y es un extranjero y no hay manera de que uno vaya a Italia a confirmar eso, por ejemplo, a Francia o a qué sé yo. Entonces, para uno evitarse esa situación en los tribunales, ¿cuál sería la salida que uno le encontraría a esos conflictos para que nadie salga afectado? Ni un Documentación propia del país de origen de esa persona que pueda avalar el hecho de que esa persona realmente no tuvo hijo en el caso del extranjero. Sí, pero póngase, por ejemplo, a pensar, hay extranjeros aquí, y yo que me topo con muchos, que tienen 30 años, que jamás en la vida han vuelto a su país. Están casados con una mujer que desde que llegaron aquí se la encontraron y están con ella. Esa gente nunca han tenido contacto con Italia. O sea, hay situaciones a veces, como ustedes dicen, y tienen razón, que implicaría una transmisión del derecho a una y afectación a una tercera persona que no tuvo nada que ver, pero también frenaría un expediente en donde pasaría años. No se frena porque uno sencillamente lo rechaza. Bueno, eso es frenárselo a quien quiere que se le aplique justicia, magistrado. Eso Justicia. es un freno. Es un freno.
Un rechazo es un freno, ¿o no? Sí, estamos diciendo, Ryan, que por ejemplo, dependiendo de las circunstancias extraordinarias del caso, ustedes tienen que hacer una labor extra más allá de una determinación de heredero de una persona que, aunque tenga muchísimo tiempo aquí, pudo haber dejado familiar en otra parte. Es que es muy inverosímil, vuelvo y digo, y esa parte también la vamos a ver en la parte de la retórica. Es posible que esa persona no haya dejado hijos, pero que tampoco haya dejado hermanos, que tampoco haya dejado padres, que tampoco haya dejado sobrinos, que tampoco haya dejado Bueno, primos. yo le puedo poner el ejemplo de un cliente que yo tengo que era único hijo. Y está vivo todavía, él no ha fallecido, pero yo supongo el problema que va a ser ese. O sea, ¿Qué edad tiene su cliente? Él tiene casi 60 años ahora. Ah, Y él, perfecto. ¿Y cuántos hermanos tiene él? no tiene hermano, no tiene, su papá y su mamá eran solos también. Él ahora mismo está solo en el mundo. Ryan, Pues- aprovecha que él está vivo y dile que te busque un documento de Italia, de donde sea, donde haga constar que él no tiene más familia para allá, para que te vaya facilitando eso. No, lo que pasa es que yo no me circunscribo a que él se va a morir en todo este tiempo, pero yo sé que Pero no para que te problemas. deje eso organizado, Ryan, para No, que y no te vaya a además traer también, problemas a la mujer. si él está vivo, está la posibilidad de una liberalidad. Pero oye, Yo solamente traje ese caso como ejemplo de circunstancias que se pueden ofrecer en instancias administrativas, en donde con las instancias administrativas, Ryan, hay una cuestión no de verdad, sino de verosimilitud. Que esa parte la vamos a explorar un poquito en retórica, pero muy importante eso. Pero eso es para que ustedes vean, cuando ustedes tienen instancias administrativas, que parecería que el pleito va cómodo porque no tienen otra persona, realmente hay una situación. Por ejemplo, en transferencias administrativas, cuando llegan a tribunal y no se hacen por registro, yo tengo una política. Solamente la acepto administrativa si tú me representas al vendedor y al comprador. Nunca si me representa solo al vendedor y nunca si me representa solo al comprador. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se ha dado el caso de que llevan esa transferencia administrativa y el vendedor y el comprador, a pesar de que tenían ese acto, hubo algún tipo de inconveniente en el camino, sea porque no le pagaron el precio o porque se dio cualquier tipo de situación que no se terminó de ejecutar. Entonces, si representa a ambas partes en la instancia, ya sabe que te está asumiendo como profesional el compromiso de que esa parte, si esa fue una falsa representación, te pueda demandar en denegación de acto y tiene tu responsabilidad civil comprometida. Si no logra la representación de una de las dos partes, entonces someter la transferencia de manera litigiosa como una demanda en ejecución de contrato, en una litis sobre derechos registrados. Bien. Pero eso es una forma de curarse en salud. ¿Por qué? Porque ya cuando tú lo llevas al plano de lo contencioso, si bien esa persona no tiene que comparecer, tú por lo menos garantiza que fue citada a la audiencia. Y se celebra la audiencia que se tenga que celebrar para una ejecución de contrato. Bien. Si puede conseguir el consentimiento de los dos, lo lleva a los dos. Pero muchos de los problemas que... Dígame, Ryan. Yo puedo decir de esa comparación entre actuaciones administrativas y actuaciones contenciosas, que yo he decidido en los últimos tiempos no llevar actuaciones administrativas, porque las actuaciones administrativas en la jurisdicción inmobiliaria principalmente son más complicadas que las administraciones contenciosas. Para nada, son fáciles y lo vamos a ver ahora, señores. Lo que pasa es que ustedes tienen que ver la variable que ustedes tienen del caso. Cuando ustedes le pregunten cuáles son los principales actos procesales que se utilizan ante la jurisdicción inmobiliaria, desde la vertiente administrativa, son, por ejemplo, la partición amigable, la determinación de heredero, la transferencia judicial de derecho y las operaciones combinadas. Para todas estas operaciones, yo siempre le digo, el cuento de la madre superiora, todo significa todo. Él dijo a todas. Correcto. El cuento de la madre superiora. Si ustedes, por ejemplo, tienen una determinación de heredero, partición y transferencia, y ustedes preguntan a quién debo representar, a los herederos o al vendedor, la respuesta, todos son correctos. Represente la instancia a toda la parte involucrada, menos al muerto por razones lógicas. Bien, entonces, lo mismo con la transferencia judicial de derecho, lo mismo con las operaciones combinadas, porque representándolo a todos, ninguna de esas personas puede alegar luego ignorancia de ese proceso diciendo que eso lo hicieron a mis espaldas. Pero ojo, abogados,
Nunca pongan en una instancia que ustedes representan a alguien que no le ha dado poder de representación. ¿Por qué? Porque ustedes se exponen a una demanda en denegación de acto, se exponen a responsabilidad civil, se exponen a responsabilidad penal, se exponen a responsabilidad disciplinaria. Que quizás uno dice que son amenazas vacías porque vivimos en un país donde no hay un verdadero régimen de consecuencias. Pero les sugiero tengan eso pendiente. La correcta descripción del inmueble siempre tengan la que pendiente y toda la forma en la que mute. Si se convirtió de parcela a designación catastral, explíquelo. Porque hay gente a veces que se pierde tanto en materia inmobiliaria que hacen un deslinde de la parcela 500 y resulta la designación catastral de los 12 números y a veces creen que son dos inmuebles distintos y es el mismo inmueble. Lo que pasa es que ha pasado por un proceso de deslinde, pero es el mismo inmueble y eso a veces no lo saben explicar. Pero también les confieso, muchos de nosotros, jueces y registradores, no leemos. O sea, es una culpa compartida. Bien, pero por lo menos de su lado, ustedes encárguense de hacer la correcta identificación del inmueble. Y recuerden que, por ejemplo, si van a hacer la partición en valores porcentuales, no lo pidan en metro cuadrado. Solamente pídanlo en metro cuadrado cuando tengan un acto de levantamiento parcelario para la partición. Bien. Y si tienen, por ejemplo, muerto del muerto como determinación de herederos, recuérdense que por cada muerto hay que hacer una determinación de heredero. Pero si ya hay una persona que se le hizo una determinación de heredero para un procedimiento anterior y lo que se está haciendo es partiendo un inmueble adicional, no hay que hacer determinación de heredero. Lo que sí deben anexarle es la sentencia que determinó los herederos de ese de cuyos. No hay que determinar dos veces los herederos si ya fueron determinados. Correcto. Magistrado. Y por favor, si son 10 gente, pero uno no está ubicable, no hagan el truco de solamente poner 9. No a todo podemos alegar la ignorancia, sobre todo en materia de familia. Bien, dígame, Ryan. Magistrado, una determinación de heredero hecha ya por ante la Cámara Civil es 100% válida en la jurisdicción inmobiliaria. Si en la Cámara Civil determinaron los herederos, ya no hay que hacer el procedimiento de determinación de heredero y partición, solicita la partición amigable y aporta el documento que avala la determinación de heredero, que es la sentencia de la Cámara Civil. Excelente, gracias. Entonces, esa sentencia de determinación de heredero pesa nacionalmente, que con eso se confunde mucha gente. O sea, por ejemplo, el de Cuyo dejó inmueble en Nagua, en Macorís y en Moca, y se hizo la determinación de heredero en Nagua. No hay que hacer determinación de heredero en Moca. Solamente hay que presentar esa sentencia de determinación de heredero y con esa hacer la partición en Moca. O hacerla de todos los inmuebles a la jurisdicción de la cual usted quiera. Porque si un inmueble está en varios distritos catastrales, en varios distritos judiciales, hay una opción de la parte impetrante. Pero si uno se quedó fuera y tiene que hacerlo adicionalmente, ya ese que se quedó fuera tiene que hacerse en la jurisdicción donde cae ese inmueble. Bien, o sea, por ejemplo, si el muerto dejó 3 inmuebles en Nagua, en Macorís y en Moca, se hace la determinación de heredero, la partición amigable, se puede hacer tanto en Moca como en Macorís como en Nagua. Pero si por cosa de la vida se averigua más adelante que en Bonao tenía otro inmueble, entonces no es a la jurisdicción de Nagua a la que hay que llevar eso, porque fue la que conoció la primera partición, sino allá en Bonao, porque ya tú lo estás haciendo en instancia dividida. ¿Se entiende esa parte? Bien, dígame, Ryan, ¿dejó la mano? No, sí, tengo una pregunta, magistrado. Esa determinación de heredero que ya fue homologada ante la Cámara Civil en ese caso, para ejecutarla en la jurisdicción inmobiliaria, habría, no, eso es una pregunta general, magistrado. Sí. Habría que acompañarla de las actas. No, porque, por ejemplo, la determinación de heredero, vuelvo y te digo, si tú tienes una copia certificada de la decisión que determinó los herederos, gran parte de lo que tú tienes que probar de la determinación de heredero, que es la defunción, el vínculo filial con la acta de nacimiento y el hecho de que son los únicos herederos con el acto,
Eso se supone que lo hizo la Cámara Civil y lo refrendó a través de su sentencia. Ahora bien, para los fines de la partición hay que depositar los documentos propios de la partición que exige la legislación, que sería el certificado de título, certificación de estado jurídico del inmueble, datos que identifican a los impetrantes y el proyecto de subdivisión en caso de que quieran hacer una subdivisión. Perfecto. Gracias, magistrado. Muy bien. Entonces, también hay que tomar en consideración, dígame, Florida. Cuando una sucesión hace un acto de partición amigable y al momento de distribuir la cantidad de metros que le correspondía, cometen un error. Tú sabes que a veces la gente decía, no, una tarea tiene 629 metros. Y son 628.86. Ajá. Entonces, Exacto. en el acto hay un error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede subsanar ese error? Porque, ok. o sea, dada la circunstancia que ya los que partieron amigablemente no están disponibles para firmar una nueva acto de partición. ¿Cómo se podría resolver eso? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el primer gran error es que esté en metro cuadrado. Me explico. Si tú tienes una partición, tú tienes que saber cómo tú vas a hacer la partición. Si la vas a hacer en valores porcentuales, tú no solicitas que te den X metros de la totalidad del metro. Tú pides valor porcentual. Correcto. Pero si, por ejemplo, tú tienes un inmueble de 1000 metros y a cada quien se acuerda de que le toque, por ejemplo, 250 metros a uno, 250 metros a otro, para eso tiene que intervenir un profesional técnico, tiene que intervenir un agrimensor con un acto de levantamiento parcelario que te lotifique la parcela para que con la lotificación le pueda dar una asignación de cada lote o de algunos lotes a cada una de las partes. Bien, si el error, si por ejemplo, en buen derecho, tú, Flérida, que eres una de 4 hijos de un inmueble de 1000 metros, aceptas un lote que mide 175 metros, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, porque fue el acuerdo de voluntad al que llegaron todos ustedes de que a ti te toque un inmueble de 175 metros, porque probablemente ese inmueble de 175 metros tenga un valor que supere su extensión superficial. Bien, pero si lo que tú me estás sometiendo es la división matemática del inmueble sin un acto de levantamiento parcelario, ya tú estás condenando esa solicitud administrativa que se rechace. Bien, o sea, siempre que se haga una solicitud en metro cuadrado, tiene que estar acompañada de un proyecto de subdivisión. Y el proyecto de subdivisión es un levantamiento parcelario. Es un acto conforme al cual el agrimensor le dice, a Flérida le toca esta, a Juana esta, a Pedro este y a Felipe el otro. Entonces, si Felipe consintió que tocándole matemáticamente 250 metros se conforma con el lote que tiene 100 metros, problema de él. Ahora, lo que no pueden hacer es ponerlo en metro cuadrado sin el proyecto de subdivisión. Gracias. Ok. Entonces, señores, otras de las instancias que no son necesariamente administrativas, pero tienen un manejo cuasi administrativo, son las actuaciones que devienen de los órganos técnicos. Como estas actuaciones devienen con una etapa de publicidad, siempre es bueno argumentar sobre el hecho de que la posesión que tiene la persona que está ahí es una posesión pacífica y que es una posesión justificada en la legitimidad, sobre todo en materia de saneamiento. Es importante en esto, en argumentación, que ustedes puedan convencer al juez de que su cliente, la parte reclamante del saneamiento, es un ocupante pacífico, continuo e ininterrumpido en esa porción de terreno y a título de propietario. Y ese tracto que pueda darse anterior al inmueble, hay que saberlo justificar. Muchísima gente lo justifica por compra anterior, pero otros lo justifican, ¿sabe diciendo qué? Que se metieron y ocuparon esas tierras. Entonces, la labor de convencimiento es muy útil tanto en la instancia como la pregunta que ustedes hagan en tribunales. Seguimos. ¿Alguna duda sobre alguno de estos procedimientos? Profesor, Ajá. ¿usted ha tenido por casualidad alguien que le haya ido cuando usted le han sometido un saneamiento y diga, yo me entré a ese terreno, nadie lo reclamó y me quedé ahí? ¿Realmente alguien es tan sincero que va y lo dice? Claro, porque esa es la realidad de la usucapión realmente. Mira, por ejemplo,
hay terrenos que quedan en La Ceja. La Ceja es una comunidad. ¿Usted ha ido, Rafaelito, a La Ceja por Matancita? Más para adelante, como el que sale por la carretera para irse para, o sea, el que se mete por Arenoso para meterse por ahí por Rincón de Molenillo, que hay una zona que se le dice La Ceja. No, yo no he ido por ahí. Por ahí hay muchas propiedades que lo que eran terrenos tipo lodoso, tipo pantanoso. Entonces, el que se metía a ocupar esa tierra invertía un mundo trabajándola para volverla una tierra trabajable. O sea, es un antes y un después cuando esa gente se meten ahí. Se meten porque nadie le llama la atención un pantano, hacen un trabajo de drenado, de trabajo y todo eso, y de ahí sacan una finca enorme. Pero lo dicen así mismo, que se metieron y lo ocuparon y nadie lo está reclamando. Evidentemente que eso demanda que hay una labor de investigación por parte del tribunal. Pero por lo general, si son zonas que ya son conocidas por esa situación, tú puedes eso avalarlo con el descenso, con certificación del alcalde pedáneo, con los que digan los aledaños, porque esa es la realidad de muchos terrenos. Esa es la realidad de muchos terrenos de saneamiento. Pero también puede ser una persona que invadió terreno ajeno. O sea, siempre existe ese espacio de duda. Continuamos entonces, señores. Entonces también tenemos lo que son los procedimientos contenciosos ante el Tribunal de Tierras. En todos estos procedimientos contenciosos, evidentemente que hay un grado de argumentación jurídica que se tiene que tener en cuenta. Y así también en el régimen de los recursos y así también en un procedimiento especial que se llama la restitución de derechos. Y aquí es donde queríamos aterrizar en lo que son los planos del razonamiento. Después de los planos de razonamiento, vamos a hacer un breve receso y continuamos con la retórica. Los planos del razonamiento justificativo judicial es algo que enseñamos a jueces, es decir, es lo que se llaman los planos de la sentencia. ¿Qué debe contener una sentencia judicial para que sea una sentencia que cumpla con los requisitos de motivación judicial? ¿Por qué le estamos enseñando plano de la sentencia a ustedes, abogados? Porque como les decía, la sentencia es el producto de lo que o sea, cuando usted redacta su instancia, usted está queriendo redactar el proyecto de sentencia que usted quiere a su favor. Y por vía de consecuencia, si la instancia es el proyecto de sentencia que usted desea a su favor, esa instancia tiene que cumplir con ciertos planos del razonamiento justificativo judicial que vamos a explorar ahora. Lo vamos a explorar cada uno y ustedes me dirán si esos planos son o no son relevantes para la instancia que ustedes desarrollen. El primer plano ya ustedes lo han hablado, que es el plano fáctico. Toda decisión judicial tiene que cumplir con el correcto estudio de los hechos, es decir, el juez tiene que determinar una situación jurídica planteada valorando los elementos de prueba. Y valorar los elementos de prueba desde la perspectiva judicial no es meramente señalando visto el acto de venta, vista la certificación. Tiene que hacer una extrapolación de cada uno de esos documentos, de cada una de las declaraciones. Si son documentos, tiene que decir cuáles elementos tú extraes como hecho de esos documentos. Y si son testimonios, tú tienes que depurar qué tú crees y qué tú no crees del testimonio. Y si son comparecencias, tú tienes que decir quién te resultó creíble de su versión de los hechos. Entonces, evidentemente que si al juez se le exige que para que tenga un claro, para que cumpla con el plano fáctico, tiene que hacer un correcto estudio de los hechos. ¿Qué debe hacer la parte impetrante en su instancia? Debe describir adecuadamente los hechos. Tiene que tratar de no entrar en contradicciones, ni en ambigüedades, ni en lagunas. Cuando usted redacte su instancia, trate de irse cronológicamente desde el primer acto hasta el último. Y cuando usted narre un hecho del cual usted no sepa, un hecho que sea controvertido, trate de anexarle una prueba. ¿Correcto? Trate de decir, esto se comprueba mediante esto. El gran problema que yo veo con las instancias judiciales en el plano fáctico es que me depositan una instancia de liti, por ejemplo, y me hacen referencia a prueba de la liti, pero no me hacen una correlación entre el documento que me aportan como elemento de prueba y lo que se extrae.
como lo probado. Cuando tú trabajas bien esto, tú por lo general correlacionas cada proposición fáctica con el elemento de prueba en que se sustenta, sea con el testimonio, sea con un acto de venta, sea con una experticia caligráfica, lo que ustedes tengan en la mano, incluso las presunciones. Bien, entonces, ese plano fáctico que se le exige al juez se traslada al plano del abogado en el sentido de que si usted quiere tener una instancia bien fundamentada, empiece narrando correctamente los hechos. Una sugerencia, no se vaya en sentimiento, narre hechos, no emociones. Bien con este plano. Entonces, pasamos aquí al plano regulatorio normativo. En la decisión judicial, así como hay que tener un razonamiento fáctico, también se tiene que tener un razonamiento legal. El razonamiento ilegal, no estoy sentimiento. El razonamiento legal o el razonamiento normativo dice que la sentencia se satisface cuando su motivo contiene una clara exposición de la fundamentación jurídica de la solución que da el caso. No basta con hacer el copy-paste de lo que dice el código, de lo que dice la ley, de lo que dice el reglamento, sino sencillamente sacar el razonamiento normativo a partir de las normas, diciendo, de lo que aquí se extrae, se entiende como una obligación esto, se entiende como una facultad esto, se entiende como una prohibición esto, porque las normas operan en lenguaje deóntico. El lenguaje deóntico es lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio. Entonces recuérdense que cuando el juez habla, el juez, conforme a Montesquieu, se le denominaba boca muda de la ley. Y decían que era boca muda de la ley porque se supone que la sentencia es una manifestación de la ley para el caso concreto. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que cuando ustedes vayan a trabajar el plano normativo, no se esfuercen en vaciar todas las normas. Esfuércese en indicar qué es lo que la norma permite, qué es lo que la norma prohíbe y qué es lo que la norma obliga a su favor como pretensiones. El gran tema con las normas es que ustedes van a encontrar normas que chocan entre sí, que es lo que se denominan antinomias. Y pueden encontrar principios que chocan, que es lo que se denomina colisión de principios. Su labor a la hora de argumentar es darle peso a la norma que a ustedes les convengan. Porque a ustedes, en su rol de abogado, no se les pide la misma objetividad de un juez. Lo que tienen que tener es una labor persuasiva en su trabajo. Bien. Entonces, el plano lingüístico es importante tanto para el juez como para la parte que le es impetrante al juez. Dice aquí que si el juez no se expresa correctamente, si no utiliza bien el lenguaje, su sentencia es ineficaz y no logra entenderse el mensaje que da. Este problema se ve en sentencia, pero usted sabe dónde se ve también en instancias, porque en muchísimas instancias a veces no hay un tema con el que redacta la instancia que no hace el proofreading. Es decir, a veces yo escribo algo, siento que suena coherente porque me motivé, me inspiré escribiendo, haciendo eso, pero ¿qué pasa? Que toda instancia, todo escrito de ustedes merita siempre una segunda lectura, sea por ustedes o de un colega de confianza. ¿Por qué? Porque eso permite a ustedes saber si el mensaje llega. Entonces, siempre es bueno que sepan que es importante tener un lenguaje claro. No tiene que ser un lenguaje técnico rebuscado, pero tiene que enfocarse en que debe ser un lenguaje con relevancia jurídica dependiendo del caso. Y no se trata de hablar mucho, sino de ser eficiente. Mientras menos palabras te digan lo mismo, mejor. Dígame, Florida. Ahora, si el cliente tú le cobras por las oraciones en la instancia, expláyense. Dígame, Florida. Que con relación a eso que usted estaba diciendo, que es bueno volver a leer, pero también, así como usted dice, poner otra persona que lea para ver si realmente entendió, porque a veces uno, como uno sabe la situación, uno entiende que uno está plasmando realmente y es claro para los demás. Entonces, recuerdo que María del Carmen siempre nos decía, el que escribe no lee, tienen que poner a otro para que pueda leer lo que ustedes están escribiendo. Exactamente.
sea, por lo general siempre hay una persona que del otro lado, o sea, siempre es bueno tener a alguien que sea como un tercero imparcial que nos permita ver qué es lo que estamos nosotros redactando para hacer esto. Y debo decirle que esto debería ser más fácil entre abogados que entre jueces, porque por lo general, entre abogados, si tienen buenos colegas, pueden hacer una relación mutua de ver más o menos qué se redacta y eso. Pero el problema que yo digo que tenemos en esa parte es que muchas veces leemos por arriba. Que decimos, sí, 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 eso está bien. Para salir del paso, porque es que yo no estoy por leer mucho. Pero es una práctica que hay que saberla corregir. Entonces, además del plano fáctico, normativo y lingüístico, hay un cuarto plano que es el plano lógico. Ahí vemos las conexiones y es exactamente lo que uno debe hacer. Era la parte que explicábamos en la clase pasada sobre los silogismos, la posibilidad de encadenar proposiciones. No es solo, por ejemplo, que usted plantee bien los hechos y que plantee bien el derecho, sino que sepa encadenar bien los hechos con el derecho. Y cuando usted logre esos correctos encadenamientos, evidentemente usted está diciendo, bueno, pues la forma correcta de aplicar el derecho al hecho es esta a través de sus conclusiones. O sea, trate siempre de conducir al juez de que la decisión más lógica es la decisión que usted tiene reflejada en su instancia, combinando lo que usted tiene como plano fáctico con lo que usted tiene con el plano normativo. Bien, el plano lógico es transversal en toda la instancia. Como hablamos mucho de lógica en la clase pasada, no lo voy a marear con lógica hoy. Entonces, el último plano, este es un plano medio especial, es el plano axiológico. El axiológico va más allá de la lógica y habla de la teoría de los valores. Este es un plano complejo porque básicamente se le exige al juez que cuando vaya a tomar una decisión, no solamente se ajuste a lo que diga textualmente la norma, sino que sea una decisión fundada en justicia. Evidentemente que como el concepto justicia es un concepto abstracto y lo que es justo para una parte no necesariamente es justo para la otra, sí le puedo decir que desde la perspectiva retórica forense para el abogado, conviene usted poder vender que lo que está reclamando su parte no solamente le toca porque la ley lo dice, sino también porque es lo justo que le corresponde. Ahí se aplica el sentimiento. Ahí aplican técnicas argumentativas para uno poder convencer al juez de que lo que tú estás pidiendo es lo correcto. Eso es básicamente cómo se correlacionan esos planos con la decisión. Señores, vamos a tomar un breve receso de 10 minutos para luego iniciar con la retórica o de 15 minutos. Lo de la retórica yo lo voy a trabajar breve, pero así por lo menos tienen un espacio de ventilación. Volvemos a las 8:15. ¿Qué le parece? Sí, sí, de acuerdo. Profesor, disculpe, Ajá. profesor, por si acaso te pasó lista, yo entré a las 6:15, un poco tarde, por si pasó lista, por favor, que me ponga presente. Ah, no, ya yo lo tengo Disculpen. presente, Maribel, no hay problema. Gracias, ¿Quién más? profesor. ¿Quién más? Ahora está que no Profesor está. Arleti García. Ok, Arleti está presente. Dígame quién. Que Leandro ¿Quién? está por aquí. El teléfono de el computador de Leandro tiene problemas para. Profe, Leandro Sepúlveda Villar, presente. Ya está presente, Leandro. Y Excúseme, Emilio. tengo problema con el audio para poder participar, eso me tiene molesto. No. Se vio la intención que le importaba. Señores, Profe, volvemos Maestro, en. Maestro, yo entré a eso de las 6:10, no sé si notó mi presencia, pero hable? estamos presentes. ¿Quién Siri, está Manuel hablando? Siri. Luis Manuel Sí, Siri. está presente, Luis Manuel. Ah, está bien. Bien, volvemos a las 8:15, señores.